Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos que recién terminamos el Consejo Facultad, así que estamos como medios apremiados con entradas y salidas de distintas clases. Así que démonos unos minutitos. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos porque recién se terminó la reunión de Consejo Facultad, así que estamos justamente cambiándonos de sala de clases. Hola, buenos días. ¿Cómo está Bastián, Denise, Roberto, Nanati Contreras, Dani Hola a Martínez? todos. Buenos días. Hola, Buenos días. Isabel, Hola, buenos Adela, días. hola, Carol, Jorge. Bueno, ahí está mi doble, Marisol Arias. Aquí estoy. Ayer dije, ¿por qué estoy dos veces? Y con una cara distinta. No dije, ¿por qué los lentes amarillos? Bueno, no, Es una estaba ocupando, trampilla. era una trampa. Muy bien. Voy a dejar en el chat.
el link directo al aula por si alguien quiere invitar a alguien, ¿ya? Así que ahí está. Como les decía recién, estamos recién saliendo de un consejo de facultad bien extenso, así que por eso estamos esperando unos minutitos, ¿ya? Bueno, pero bienvenidos a todos los que ya están llegando, así que muy bien. Pero, ay, muchas gracias, doctor. Muy vintage mi suéter. Me falta el esquí. Ah, el esquí, la nieve, tantas cosas. Frío hay, frío hay. Es frío. Sí, Sí, tengo solo el suéter sí, Y todo el las suéter. ganas. y las ganas. Nada más. Muy bien. Bueno, para recordarles, ¿cierto? Hoy día es el último día de este curso de Racionamiento Clínico, donde tenemos la plataforma, la introducción y 3 módulos. Módulo 1 que ya impartió la profesora Leslie, ¿cierto? Donde ustedes tienen que subir su tarea, que era esta pauta que tenía que usted revisar un programa. Después tenemos la tarea del módulo 2 de la profesora Ilse, donde tienen que responder las preguntas, ¿cierto? Una pregunta de cada ítem, que en total son 4, y subirlas también en tarea, ¿ya? Y el día de hoy vamos a trabajar viendo el razonamiento clínico, pero ya más aplicado en simulación clínica y cómo las guías de este diseño de escenario podemos transformarla mirándolo como una estructura de razonamiento clínico, ¿cierto? Con uso de inteligencia artificial generativa, ¿ya? Esa es la idea del día de hoy y es por eso que les pedí que tuvieran a mano una guía, ¿cierto? Para poder trabajar, pero de todas maneras vamos trabajando todos en conjunto para que sea más grato esta presentación, ¿ya? Entonces, voy a compartir, yo creo que ya es hora ya para empezar. ¿Estás? Acá estamos. Entonces, vamos a compartir toda la pantalla. Acá estamos. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Sí, Sí, sí se se ve, Marisol. Ya, perfecto. Bueno, vamos a iniciar esta clase entonces, vamos a hacerlo de manera bien dinámica, vamos a hablar de un tremendo tema que se llama razonamiento clínico, que ya la profesora Leslie y la profesora Ilse, ¿cierto?, ahondaron en la profundidad de qué significa. Y obviamente nuestro gran objetivo es ver la relación que existe entre este razonamiento clínico y la simulación clínica como una estrategia pedagógica más. La profesora Ilse también habló de otras metodologías académicas, ¿cierto?, que se pueden utilizar para el desarrollo de razonamiento clínico. Y esto es bien interesante porque la simulación clínica es una estrategia más de abordaje, no es la única y eso hay que ser sumamente criterioso con esto porque muchas veces todos pensamos que la simulación clínica es la gran solución para todos los problemas de salud. No es así. Hay otras metodologías que la profesora Irse, ¿cierto?, ayer abordó y que son sumamente significativas. Lo importante es utilizar la estrategia esté acorde con lo que nosotros queremos lograr. Así que esta es una estrategia más, ¿cierto?, donde podemos, a través de entornos simulados, tener este desarrollo. Entonces, el razonamiento clínico también es una definición muy amplia y de hecho si uno estudia razonamiento clínico se da cuenta que existen muchos autores y cada uno de ellos les da una visión muy particular, evidentemente dependiendo de dónde trabaje. Pero el razonamiento clínico se establece como una competencia central del quehacer de todas las profesiones de la salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de razonamiento clínico, lo primero que tenemos que ver y entender es nuestro perfil de egreso. Aquí, como yo les dije el día de ayer y comentábamos, hacer un poquito de ingeniería inversa. ¿Qué es lo que yo quiero que logre el estudiante cuando egrese de la carrera? ¿Cómo quiero que yo sea ese estudiante en formación? ¿Qué profesional yo voy a entregar al mundo?
¿Ya? Eso es sumamente importante analizarlo y discutirlo en nuestros equipos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de razonamiento clínico, entendemos esto como un proceso cognitivo, metacognitivo y reflexivo. Estas tres palabritas se repiten mucho en el concepto de razonamiento clínico y es como nosotros, el profesional de la salud, integramos toda la información del paciente, los conocimientos teóricos, nuestra experiencia clínica, juicios contextuales. ¿Para qué? Para generar hipótesis diagnósticas, que es lo fundamental del razonamiento, pero aquí viene la parte más significativa, que es tomar decisiones clínicas y evaluar los resultados. Es decir, no existe receta de cocina. Si existiera receta de cocina, esto sería muy fácil, pero aquí aparece un concepto que es crucial cuando analizamos y establecemos diseños de escenario de razonamiento clínico, que es el contexto. ¿Dónde está usted con su paciente? Porque si bien puede ser el mismo paciente, si el contexto varía, va a variar, ¿cierto?, la toma de decisiones. Y eso tenemos que diseñarlo muy bien, justamente mirando el perfil de egreso y las competencias que queremos que logren nuestros estudiantes. ¿Cuáles son teorías de razonamiento clínico que existen? Existen muchísimas, pero si pudiésemos hablar de las más clásicas, partiríamos por la de Crosquier de 2009, ¿cierto? Que es como una teoría que fundamentó los cimientos del razonamiento clínico. Esto está enfocado en medicina, pero existen tres grandes teorías de razonamiento clínico: Levitt-Jones, el año 2010, Víctor Chim, el 2013, Guzmán Valdía Gómez, el 2014. Estas cuatro grandes teorías siempre nos dicen lo mismo, que tiene un enfoque dinámico, reflexivo, metacognitivo. Repite mucho ese concepto y sobre todo lo iterativo, es decir, lo cíclico. Es decir, no hay un inicio y un fin, sino que hay un ciclo activo donde el estudiante y el profesional de la salud se está enfrentando a nueva toma de decisiones. Entonces, vamos a conversar sobre, perdón, quedó ahí, sobre un modelo que es de Levitt-Jones del año 2010. ¿Y por qué elegí este? Porque hay muchos modelos. Es porque cuando tenemos que tener un paraguas de razonamiento clínico para una facultad de ciencia de la salud, necesariamente tiene que ser un paraguas que le sirva a todas las carreras, no solamente a una. ¿Ya? Y esta, la de Levitt-Jones, básicamente ayuda a todas las carreras a tener una mirada de cómo uno va integrando este razonamiento clínico. Entonces, ¿qué dice Levitt-Jones, cierto, ya el 2010? Nos dice que primero tenemos que considerar nuestro paciente, su situación, en qué está, quién es. Usted está en un SAPU, está en un hospital de gran complejidad, está en la calle, el paciente qué edad tiene, qué patologías tiene, qué alergia, etcétera. Es decir, no solamente es considerar al paciente como una persona, sino que su entorno, su familia, sus redes de apoyo, etcétera. Después viene la recolección de información. ¿Qué información es relevante para que el estudiante o el profesional de la salud pueda resolver el caso? Después que tenemos esta información, que es recolectar la información que es bien suelta, ¿cierto? Tenemos que armar un engranaje para poder procesarla. ¿Y para qué la procesamos? Para obviamente identificar un problema, ¿cierto? Que es un diagnóstico o un problema comunitario, un problema de enfermería, un problema para tecnología médica, etcétera. Y ahí establecemos las metas que sean realistas, que sean a corto plazo, pero también existen metas a mediano plazo y también hay metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un sistema que pueda aportar no solamente al paciente, por ejemplo, en urgencia, sino que también puede ser un paciente más bien comunitario, ¿cierto? Una atención de atención primaria de salud. Ahí hay muchos tipos de metas y tomar una acción. Es decir, tomo decisiones y hago esa acción, la implemento. ¿Y cómo la implemento? Con las mejores medidas de seguridad, con una estructura basado en qué. Y acá es súper importante. Si bien la experiencia de clínico sirve, yo necesito tener un paraguas. Y el paraguas se llama norma AJA, se llama guía mensal, se llama normativa del hospital, porque tengo que tener una estructura teórica que me sirva para la toma de decisiones fundamentada y basada en la evidencia. Y algo que es sumamente relevante, obviamente evaluamos el resultado. ¿Cómo me fue? ¿Me fue bien, más o menos, mal? ¿Por qué? Porque ahí iniciamos recién
En este ciclo, la reflexión activa, es decir, cómo lo que yo, ¿cierto?, tomé como decisión cambió el estado del paciente. ¿Y para qué? Para considerar nuevamente a nuestro paciente, porque el paciente que yo recibí ya no es el mismo, porque ya recolecté información, ya hice una intervención, por lo tanto ya no satura 88, ya satura 96%, ¿cierto? Ya tiene un dispositivo, ya tengo otro paciente. Y es así como vuelvo a este ciclo, ¿cierto? De manera iterativa, logrando una reflexión en cada uno de estos pasos. Ya, este es el ciclo de Levi-Jones. Ustedes pueden utilizar el ciclo que más estimen conveniente, pero este es un ciclo que es bastante fácil de poder trabajar. La simulación clínica, por otro lado, ya sabemos que es una estrategia pedagógica más, es activa y que lo que busca recrear, obviamente, lo que estamos viviendo. Hacemos simulación y algo que es sumamente importante, en la simulación no se simula. Y esto puede sonar muy paradojal, pero cuando yo simulo, lo único que simulo es el entorno y el paciente, que no es de verdad, pero todo el resto debo hacerlo. Tengo que cargar la jeringa, tengo que administrar el medicamento, tengo que hacer lo que vengo a hacer. Es decir, no sirve de nada que yo actúe una simulación porque no estoy logrando, ¿cierto?, la recreación real y verosímil que necesito para que el estudiante pueda transferir lo que está viviendo en la simulación a la práctica clínica. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque muchas veces en los escenarios dicen los estudiantes, me lavo las manos, pongo un medicamento y hacen el gesto técnico y todo, perfecto. Está haciendo una mímica. La simulación nunca ha sido eso. La simulación es hacer. ¿Por qué? Porque la persona aprende haciendo, con los mejores estándares de seguridad, porque aquí lo que nosotros trabajamos con el gold standard. ¿Para qué? Para poder hacer retroalimentación efectiva y que ese estudiante pueda mejorar su práctica para que haga una transferencia real y así el estudiante adquiera, integre y aplique los conocimientos, las habilidades técnicas, comunicacionales y obviamente de razonamiento clínico. Entonces la simulación clínica efectivamente es un mundo, es demasiado para hablar en estos minutos, pero quería acotar esos puntos que para mí son súper relevantes y que muchas veces tenemos que hacer frente cuando estamos acá en el centro. ¿Qué teorías de aprendizaje se aplican en simulación clínica? Son muchas, pero yo me quiero quedar con estas 5 que para mí son indispensables. La primera es el aprendizaje social de Bandura, que dice que las personas aprenden colectivamente, aprenden en equipo. ¿Y qué mejor ejemplo que la simulación clínica, donde aprendemos, ¿cierto?, con una pauta entre pares, aprendemos, ¿cierto?, en el debriefing, donde todos, ¿cierto?, analizamos el caso. Así que cuando aprendemos en salud, también aprendemos colectivamente, no solamente individualmente. La teoría de Knowles, ¿cierto?, que nos dice que todos aprendemos haciendo porque somos adultos y que ningún estudiante llega vacío, porque todos tenemos experiencias y eso es sumamente importante que un docente lo entienda. Sobre todo cuando tiene una carrera previa. Cuando llega un estudiante de medicina que es enfermero de profesión, cuando llega un estudiante de enfermería que es técnico de nivel superior de enfermería, ese estudiante no viene vacío, viene con una profesión, viene con años de experiencia clínica. Por lo tanto, consideremos eso al diseñar escenario. La teoría transformadora de Mesirov es una teoría muy interesante que nos dice que cuando uno logra realizar una acción, entiende el por qué suceden las cosas. Y aquí desaparece lo místico, de repente que uno dice, oye, esto funciona porque sí. No, no funciona porque sí, funciona porque hay una lógica interna, ¿cierto?, que hace que esto tenga un resultado. La teoría reflexiva de Donaldson, que se explica muchísimo en la simulación de baja fidelidad, que es la reflexión en la acción, es decir, cuando yo reflexiono haciendo, y ahí obviamente el profesor es un guía facilitador que da esa retroalimentación y hay una reflexión sobre la acción. Y nuestro gran y queridísimo David Cole, ¿cierto?, con su aprendizaje experiencial, que nos dice que cuando queremos aprender,
desde la experiencia, primero tengo que tener experiencias concretas, ¿ya? Y es por eso que la simulación clínica, este es su gran andamiaje, o sea, porque nos dice nosotros hacemos de manera concreta algo. Por eso no simulamos, inventamos, sino que hacemos de verdad algo, lo que cambia que el paciente no es de verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así el estudiante puede observar, puede analizar. Y luego que analiza, esta persona reflexiona y empieza a construir esta hipótesis. ¿Para qué? Para que luego tenga una forma abstracta, llegue, ¿cierto? Y podamos hacer algo que es muy importante, que es la metacognición. ¿Qué pasaría si esto pasa en la vida real? Y qué bueno que no haya sucedido en la vida real, que haya sucedido en un escenario simulado, donde nos podemos equivocar, ¿cierto? Y nadie dañó a nadie. Pero esto es sumamente relevante y evidentemente ahí el estudiante sale o a una nueva simulación o al mundo real, a una práctica clínica, con este aprendizaje a cuestas, ¿cierto? Para seguir aprendiendo de manera experiencial. Así que cuando nosotros hacemos un análisis crítico entre la teoría de aprendizaje experiencial de David Kolb y simulación clínica, nos podemos dar cuenta que la experiencia concreta, la primera fase de Kolb, sería el escenario simulado en sí mismo, ¿cierto? Y cuando hablamos de debriefing, que es esta reflexión posterior en escenario de alta fidelidad, ahí tenemos la observación reflexiva, donde la persona reflexiona de lo que sucedió, revalúa y pone a prueba sus modelos mentales. ¿Para qué? Para conceptualizar y tener esto de manera abstracta para poder transferir al mundo real, ¿cierto? Que sería la experimentación activa, que puede ser otra simulación clínica o hacer una práctica real. Entonces, cuando hacemos escenario de simulación clínica, pensemos siempre en este David Kolb, que nos dice que aprendemos de manera cíclica siempre, ¿ok? Y es eso lo que nosotros queremos llevar a nuestros estudiantes. Entonces, esto se puede ver con mucha información, pero básicamente es el diseño que tenemos que tener nosotros en simulación clínica. Yo tengo que saber qué es lo que yo quiero que este estudiante logre cuando finalice esta asignatura. ¿Qué es lo que yo me voy a dar como meta? Todos los estudiantes de esta asignatura van a ser capaces de, ¿cierto? Y eso uno lo plantea bien, suelto cuerpo y lo escribe cuando es un perfil de egreso también lo escribe, pero ¿qué hemos hecho para que ese estudiante logre hacer eso? Ayer con la Dani Martínez, coordinadora del Centro de Santiago, conversamos de la importancia de que si queremos evaluar a alguien a hacer una torta de 3 pisos de novio y no le hemos enseñado a hacer un queque, qué difícil va a ser que ese estudiante logre hacer lo que queremos hacer. Entonces, eso se llama ingeniería inversa. Veo dónde quiero llegar y miro hacia atrás. ¿Qué es entonces? ¿Qué procedimiento el estudiante tiene que haber aprendido a hacer de correcta manera, con una buena retroalimentación? ¿Qué escenario podemos hacer, cierto, de manera diseñada para que integre estos procedimientos, pero que tomemos decisiones? Una cosa muy simple, cuando yo alguien aprende a instalar una vía venosa, en baja fidelidad. Congeló. No te Estamos, escuchamos, Mari, estamos por si acaso. congelados. ¿Aló? Se Sí, congeló puedo, la Marisol. Marisol. Ah, ya, gracias. ¿Me congelé? Sí, Ahí te ¿Ves? descongelaste. Ahí me congelé. ¿Ahora sí? ahí ¿Ahora sí. Ahora sí sí? te escuchamos, Ya, Marisol. muy bien. Entonces, la vía venosa es una vía venosa, punto y final. Pero cuando aplicamos razonamiento clínico, cuando yo le pongo problemas al estudiante, ya no es una vía venosa cualquiera, es una vía venosa por una adenosina. Y la adenosina es un fármaco que tiene características muy particulares, que tiene una vía media cortísima, que hay que administrarla lo más cerca del corazón, que hay que levantarle el brazo para administrarle, etcétera, etcétera. Es decir, la vía venosa, claro que me sirve, pero si yo le doy un conflicto cognitivo al estudiante, el estudiante va a tener que tomar una decisión clínica y va a tener que empezar a razonar e integrar no solamente la instalación de la vía venosa, va a tener que integrarlo con un fármaco que le estoy diciendo en una condición X. Entonces voy desde lo más simple, que es un procedimiento,
hasta lo más complejo, ¿cierto? Que es tener un caso clínico con procedimiento, con conflicto cognitivo, donde el estudiante tiene que recolectar información, procesarla, identificar el problema, tomar decisiones, ejecutarlo y reevaluarlo. ¿Ok? Como ustedes se pueden dar cuenta, es un tremendo trabajo. Entonces, cuando hablamos de simulación clínica, tenemos que diseñar experiencias educativas. Y ese diseño es con personas sentados en una mesa o también puede ser online, ¿cierto? Conversando qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes y qué es lo que requiere nuestro estudiante para llegar a ese nivel cognitivo de razonamiento clínico. ¿Ok? Así que estas son discusiones colegiadas, potentes, y obviamente si esta reflexión lo unimos con lo interprofesional, o sea, es un mundo, ¿cierto? Porque cuando declaramos que mi estudiante es capaz de trabajar en equipo, mi pregunta es, ¿dónde trabaja en equipo? ¿Dónde se intenciona un escenario donde trabajen en equipo y puedan reflexionar en equipo el rol del otro y cómo yo también puedo aportar al otro en su profesión para llegar a buen puerto porque tiene que estar centrado en un paciente? Entonces, se dan cuenta que aquí empezamos a abrir la discusión y esta es una gran cajita de Pandora porque empiezan a aparecer muchísimas cosas. Entonces, vamos a hacer una unión entre razonamiento clínico de Levitt-Jones en este caso, ¿cierto? Que tiene una fase que considera al paciente en toda su integralidad. Esto piénsenlo porque tienen que ustedes diseñar escenarios con esto. Después, recopilar información. ¿Qué información le vas a dar tú para que ese escenario sea rico? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque con esa información, más la consideración del paciente, el estudiante debe procesar esa información. ¿Para qué? Para identificar un problema que tú quieres que identifique o que elabore una hipótesis diagnóstica. Y luego, cuando ya tenga eso, va a establecer metas, ¿cierto? A corto, mediano, largo plazo, si es que fuera un escenario más comunitario o más de otra índole, y tomar decisiones, hacer las intervenciones y evaluar lo que está haciendo. Es decir, si el paciente satura 80%, le administra oxígeno, yo esperaría que reevaluara la saturación después, ¿cierto? Y luego reflexionamos sobre el caso clínico. Si nosotros hacemos un paralelo con la teoría de Kolb, nos damos cuenta que la experiencia concreta estaría en lo que sería la fase 1 y la fase 2, ¿cierto? De Levitt-Jones, porque está viviéndolo, está recopilando información, está haciendo entrevistas, está tomando cosas del entorno. Y luego tiene que procesarlo, y esa sería la fase de observación reflexiva de Kolb, para luego identificar un problema y entramos ya a un nivel superior donde estamos conceptualizando abstractamente lo que tiene el paciente y uniéndolo con la teoría. Y aquí viene otro punto que no es menor. El taller que está realizando, ¿cierto? El docente, ¿tiene la teoría previa? Porque no que llegan a talleres, hacen un taller X, de nuevo me congelé, ¿por qué? No me quiere. Ahora sí. Ya, gracias, avísame cuando me congele. Entonces, hay un tema que no es menor, que hacen talleres de simulación y la teoría todavía no se la pasan. Entonces, si yo me voy a Kolb me va a decir, ya, pero ¿cómo usted quiere que haga conceptualización abstracta si su estudiante no sabe a lo que viene, porque no tiene esos conceptos teóricos? Entonces, ahí viene la planificación lectiva, que tiene que estar la clase teórica antes de un taller, que usted va a aplicarlo, ¿ok? Y luego seguimos con esta conceptualización y proyección de experimentación activa en la toma de decisiones y en la implementación. ¿Para qué? Para luego hacer la experimentación activa en una nueva simulación o una transferencia en el mundo real y hacemos una observación reflexiva y eso se llama debriefing en el caso de simulación clínica, ¿cierto? Y también, si es de baja fidelidad, podemos hablar de retroalimentación para que el estudiante siempre sepa y reflexione de lo que está pasando y cómo llegó a donde Te congelaste de nuevo. ¿ok? Así que esto es muy interesante. Uy, pero ¿por qué no me quiere? Ya, ahora sí, ya. Así que tenemos a Levitt Jones, me congelé, ¿no? Levitt Ahora, Jones, Kolb
y simulación clínica, ¿ya? Bueno, espérame, dame un segundito, que aquí está. Ah, se me quedó aquí. Voy a borrar esto. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Uy, ¿por qué no quiere? Ahora sí, ya. Entonces, después, ¿qué es lo que nosotros pensamos hacer? Algo que se llama debriefing. Termina el escenario, ¿cierto? Y vemos qué es lo que sucedió. Nos ocupamos del modelo GAS, donde la primera parte es una recopilación de la información. ¿Qué es lo que pasó? Entró, saludó, recopiló información, le tomó la saturación, etcétera, etcétera. Después analizamos. ¿Y qué analizamos? Analizamos lo que usted quiere que analice el estudiante. Analizamos por qué tomó tal decisión, ¿cierto? Conversamos y discutimos las normas mensal que dice relación a eso, discutimos las normas AJA, y obviamente el docente tiene que ir muy bien preparado, porque el docente diseñó una experiencia educativa, y esa experiencia educativa tiene cosas teóricas, cosas técnicas, ¿cierto? Y también obviamente asociadas al factor humano. ¿Para qué? Para finalizar con un resumen. ¿Qué es lo que se lleva el estudiante de esta experiencia? ¿Cómo logra, cierto, salir con una experiencia nueva del escenario? Es decir, cuando un estudiante ingresa a simulación clínica a un escenario, yo esperaría que cuando finalice esos 90 minutos salga con algo nuevo, se lleve algo nuevo. Si sale igual como entró, no lo estamos haciendo bien, ¿ok? Tiene que llevarse algo nuevo, una duda, pregunta, una reflexión, un aprendizaje. Ya. ¿Ah? ¿De nuevo me congelé? ¿Ah? ¿Volví? ¿Para atrás? Oye, no sé qué pasa. Bueno, entonces, dame un segundito. El análisis de un debriefing, ¿cierto? Tenemos que analizar el razonamiento clínico, las fases del razonamiento, cómo te quiere que se dé, los procedimientos. Yo quería que en este escenario instalara vía venosa. Pucha, veamos cómo instaló la vía venosa, hay pautas de cotejo. Factores humanos declarados. ¿Qué factor humano usted quiso? Trabajo en equipo, comunicación efectiva, chequeo doble cruzado, distribución de tareas, liderazgo. Usted declaró algo porque usted intencionó un diseño para que el estudiante, obviamente no olvidar, hay que ser majadero, aquí es el brazalete, las barandas, etcétera, ¿ya? Te congelaste de nuevo. Oye, no me quiere esto, pero bueno, qué bueno que me vayan diciendo. Ya, cuando nosotros hablamos de factor humano, aparece este caballero que se llama GABA, y este caballero nos dijo que hay 15 principios que nosotros debiéramos intencionar en simulación clínica para favorecer el razonamiento clínico y mejorar nuestro desempeño, ¿ok? Así que yo tengo que buscar por lo menos 4 de estas competencias, intencionarlas dentro de mi escenario de simulación, ¿ok? Y las medidas de seguridad, que nunca está de más hablar, que tiene que tener nuestro paciente brazalete. Es el mundo real la gente tiene brazalete de identificación, hay ficha, hay información de paciente, el paciente tiene alergia, la comunicación, ¿cierto? Seguridad en proceso de medicación, seguridad en todos los procedimientos. Todo eso tenemos que tener claridad, obviamente, al hacerlo. Reducción de riesgo de infección asociada a la atención de la salud. Obviamente, dentro de tu escenario debe estar higiene de mano, utilización de PP, de acuerdo a un caso simulado. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, uno va sumando cosas al escenario, no va restando. Yo esperaría que en un escenario final ya pudiesen tener muchísimas cosas, ¿cierto?, para que el estudiante pueda desempeñarse. Reducción de riesgo del paciente, ¿cierto? Y obviamente el registro. Muy bien. Voy aquí. Vamos entonces a ver un poquito este rediseño de guías de simulación clínica integrando inteligencia artificial generativa y con el modelo Levitt-Jones. No digo que sea el mejor modelo, para este escenario lo vamos a hacer así, ¿ok? Después, si quieren cambiar otro modelo, bienvenido sea. ¿Tienen las guías a mano? Ahí que me digan. ¿Las guías? ¿Tienen guías a mano o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Excelente. Entonces,
¿Cuál es el gran problema que tienen nuestras guías tradicionales cuando no están miradas con razonamiento clínico? Es que nuestro foco excede, ¿cierto?, la mirada desde lo procedimental. A nosotros nos gusta el estudiante que es bueno en el procedimiento, pero no tiene idea por qué lo está haciendo. Entonces, tenemos que sacar esa mirada y el razonamiento clínico ahí viene a acompañar. Hay ausencia de razonamiento en muchas de las guías porque son cosas que se hacen al azar y obviamente pueden haber puntos ciegos, es decir, puntos que nadie toma, ¿cierto? Y hay una escasa conexión con la metacognición y seguridad del paciente. Entonces vamos a cambiar este paradigma, vamos de la guía clásica, la vamos a hacer una guía rediseñada, ¿cierto? Una súper rediseñada y vamos a hacer una arquitectura de este taller de codiseño con inteligencia artificial, donde vamos a utilizar a LeBejon, ¿cierto? Que tiene estas fases, inteligencia artificial generativa, que va a hacer este trabajo y vamos a trabajarlo entre todos. Y obviamente que aquí aparece algo súper importante que es juicio experto docente. Mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial generativa porque piensa que nos va a quitar el trabajo. Les tengo una buena noticia. No nos va a quitar el trabajo porque nosotros somos los expertos. Y como somos expertos y sabemos qué hacer, la inteligencia artificial nos sirve a nosotros para ahorrar tiempo, para hacer las cosas más fácil, para no dedicarnos tantas horas a hacer algo que esta chiquilla la hace en un abrir y cerrar de ojos. Pero sí o sí tiene que estar el juicio experto. Lo otro que le quiero decir es que la inteligencia artificial tiene un gran problema, que alucina, ¿ok? Es decir, que cuando no tiene la respuesta, te la inventa para dejarte contento. Y es por eso que uno tiene que nutrir muy bien a la IA para que yo le diga, mira, con este documento quiero que trabajes, no te vengas a buscar cosas que tú, no, yo quiero que aquí trabajes. Y la inteligencia artificial es súper obediente, ¿ya? Hace lo que uno quiere que haga. Tenemos varias fases. Lo primero, ¿cierto? Vamos a ver nuestra guía, vamos a detectar el problema, probablemente esté muy dispersa, ¿cierto? Le falten cosas. Vamos a utilizar la guía como copiloto, no piloto. Usted es el piloto. La guía le sirve a usted para hacer las cosas más fácil. La tercera fase, vamos a rediseñar la guía tradicional, ¿cierto? Y obviamente después nosotros vamos a hacer un debriefing. Nosotros como profesores de esta actividad, ¿qué les pareció a ustedes el rediseño y cómo podemos mejorar esta experiencia educativa? ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo puedo hacer para detectar un problema es qué dificultades tienen los estudiantes para pensar clínicamente durante este escenario. Si yo miro mi guía y digo, y yo, como siempre digo, no hay hijos feos, ¿eh? Todos los hijos nuestros son preciosos, lindos, maravillosos. Pero obviamente que cuando yo coloco la lupa arriba de una guía que hice yo, si trato de sacarme el sesgo, me doy cuenta que tiene hartos problemas. No es tan bonito como yo pensaba, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. ¿Alguien que quiera comentar cuál problema usted puede, así, en una guía cualquiera, en relación a esto? Seamos críticos con lo que hacemos. La Denise tiene, yo creo que un listado de puntos. La Denise es esta lupa. ¿Ah? ¿Alguien que quiera decirnos si ha detectado algún problema en sus guías? Puede ser profesores, puede ser de OFEX, de simulación clínica. Hablen, por favor, porque no los veo. Hola, buenos días. Roberto por acá de Centro de Simulación Clínica Antofagasta. Hola, Roberto. Ya. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con las guías clínicas, creo que hay hartas cosas que son mejorables hoy día, de lo que estamos trabajando. A mí en lo personal, igual que al resto del equipo de simulación, nos toca el hacer, digamos, el tras bambalina, el preparar para que esto funcione, para que la función se lleve a cabo, digamos. Y creo que en eso es muy importante trabajar o rediseñar o ir pensando en cómo hacemos
de que efectivamente la conexión entre el mundo de la simulación clínica sea coherente con lo que vemos en el mundo de la teoría. Yo creo que ahí tenemos una desconexión profunda todavía como institución y creo que nos ha costado todavía, por lo menos eso ocurre en la sede de Antofagasta, yo no sé en las demás sedes, pero eh, el cambio de la mirada cultural respecto a cómo pasamos a trabajar en función de hacer simulación clínica realmente. Hoy día hay algunos espacios que son un poco tristes, un poco lamentables, porque la universidad ha hecho una inversión de todas las aristas, digamos, desde lo económico para adelante, para que podamos tener buenos centros de simulación, pero aún así tenemos un Ferrari que no tenemos buenos conductores. Entonces, creo que ahí esa conversión en lo que es el cambio cultural, el ajustar lo curricular de manera bien apropiada al mundo de la simulación clínica, creo que nos está costando. Y creo que pasa más allá que por las guías clínicas, de simulación clínica. Creo que es algo que es más transversal. Eso creo yo. Muy bien, muchas gracias Roberto, qué buen aporte. Efectivamente estamos partiendo y hay un encuentro cultural también, a veces resistencia al cambio, cuesta las cosas nuevas y es por eso que estas instancias son tan ricas ya para poder hablar como facultad, porque la verdad es que aquí hablamos de todas partes. Así que muchas gracias por ese comentario. Esperemos manejar el Ferrari después muy bien. ¿Ok? ¿Cuáles son los grandes problemas que uno puede identificar de su guía? Excesos procedimentales. A veces queremos que el estudiante haga muchas cosas, pero está pensando. Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Falta metacognición. Y aquí, aparece hay un fenómeno particular que es los escenarios versus la realidad. Nosotros tenemos que hacer escenarios que el estudiante cuando vaya a un campo clínico le parezca parecido, ¿ok? No pueden haber cosas tan distintas porque si no es como que estamos siendo dos mundos paralelos, ¿ok? Y hay ausencia de razonamiento explícito, es decir, el estudiante no les fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Bueno, tenemos nuestro prompt, ¿cierto? El prompt es el que nosotros le decimos a esta niña que tiene que ayudar. Tienes manos levantadas. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Dani. Ay, de veras que tengo que conectarme a la... Ya. Y con la... A las 3 tenemos reunión de... Ya. ¿Quién tiene la manita levantada? Tenemos otra reunión a las 3, Yo, no puedo conectar. Marcela de acá de la Marcela. está Adela también, pero no sé si. ¿Quién? ¿Aló? Ya, mira, yo solo quería aportar un poco con otro punto, que es el cambio de paradigma de los estudiantes esto, y de los docentes, ¿ya? Y que se asocia también de repente con algunos errores que se cometieron al principio, de los tiempos que uno programaba las actividades o que estaba muy concentrada, una actividad para un tiempo mucho mayor, y lo que limitaba el desarrollo, por ejemplo, de la metacognición, porque para eso es tiempo de reflexión con los estudiantes y no para no entregarle finalmente el docente la respuesta. O sea, en el fondo, extraer la información desde los propios estudiantes requiere tiempo. Y muchas veces hay guías No escucho que mal a son tan Marcela. concentradas que más, no sé, ancho de banda Ya. de red bajo. Mal. Sí, tienes mal el ancho de banda. Quizás tendrías Sí. que apagar tu cámara. Bueno, estoy súper de acuerdo con la Marce cuando habla de que efectivamente es un cambio cultural, no solamente para los docentes, para los estudiantes que están acostumbrados a que uno les dé la respuesta y que el docente sea un libro abierto. Y acá le estamos pidiendo que él razone y que no sea un libro abierto el docente, uno guía, no entrega información. Y eso también es un cambio paradigmático importante a los estudiantes. Bueno, cuando nosotros hablamos de prompt, no sé si hay más con la mano levantada, Dani, tú me avisas, por favor, porque yo no veo nada. Disculpen, me pasé porque estaba en el otro curso. Ah, ya. Entonces, el prompt.
Primero tú tienes que decirle a la inteligencia artificial quién eres, ¿ok? Porque de acuerdo a lo que tú le digas es cómo se va a comportar. Entonces tú le tienes que decir que eres, yo soy docente de la carrera tanto, contextualiza en qué estás, soy experto en simulación clínica y racionamiento clínico de Levitt-Jones, y ahí tú contextualizas la IA, y la IA te entiende y dice, ah, estoy en este nivel, por lo tanto tengo que trabajar acá arriba, ¿ok? Después le das una orden, rediseña este escenario de obstrucción intestinal incorporando las etapas de Levitt-Jones, es decir, tú le estás dando una estructura que quieres que mantenga para que el estudiante la siga. Y además, como uno se pone ambicioso, le digo, incluye que esto tenga seguridad del paciente, conducta observable, preguntas, debriefing, errores frecuentes y alertas clínicas. Imagínate todo lo que tú le puedes integrar en un prompt, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de la inteligencia artificial generativa? Es que, como es generativa, aprende, ¿ok? Y como aprende, después que tú empieces a trabajar con ella, va a llegar un momento que te decís, oye, ¿quieres que lo haga igual que la vez pasada que hicimos esto? Es decir, uno empieza a chatear con la IA, ¿ok? Y eso es súper importante, porque cuando tú empiezas a hacer chat con la IA, ya empiezas a tener mayor certeza de lo que quieres. Cuando quieres ser mucho más acotado, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a ver aquí un ejemplo en vivo en directo. Yo le subo material, ¿ok? Porque yo no quiero que se me escape, le subo el material. Bueno, entonces, tenemos una guía original, le diseño un prompt, ¿cierto? Comparo los resultados y ahí obviamente pregunto, yo como experto, ¿qué hizo bien y qué está inventando? ¿Ok? Porque les dije que la IA alucina. Por lo tanto, yo tengo que saber qué cosas no están bien y le digo, ¿sabes que esta parte no está bien? O ¿sabes que quiero que te ciñas 100% a este documento? ¿Ok? Y obviamente un refinamiento iterativo. Volver a preguntar cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar, hasta que tú te quedes conforme. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, quien esté con Adela al lado le puede decir que se silencie, porfa. Ilse, ¿estás tú ahí? Pero parece que es el La micrófono del profesora profe Ilse, Ilse. Ah, entonces la profe Ilse puede silenciarse. Ahí sí. Listo. Ya. Muchas gracias. Entonces, esto no es que tú vayas a mandar un prompt y va a estar listo, olvídense. O sea, uno le exige, le pide, hasta que queda como tú quieres que quede, ¿ok? Recuerden, usted es el piloto, no la IA. La IA es tu ayudante servicial. Tenemos que tener claro que la IA se equivoca y puede dar referencias falsas, y por eso que yo prefiero que ustedes nutran a la IA a que ustedes le dejen libre albedrío, porque esta niñita de repente se pasa a varios pueblos, ¿ok? El filtro de seguridad siempre va a ser el docente. Usted es el experto. Usted hay que identificar los errores clínicos y pedagógicos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer con este ejercicio es ejercitar justamente la alfabetización e inteligencia artificial. Y luego, cuando terminemos esto, vamos a hacer un debriefing todos, cómo cambia el escenario de usar Levitt-Jones, ¿cierto? ¿Qué tareas acelera la IA? ¿Qué tareas no puede reemplazar? Y sobre la docencia, ¿qué cambia el rol docente? ¿Cómo asegura la calidad académica sin dependencia tecnológica? El día de ayer había una participante, no sé si está el día de hoy, que decía que los estudiantes utilizaban mucha IA. Yo escuché que hacían trabajos con IA, ¿cierto? Yo les quiero decir que de ahora en adelante eso va a ser siempre. Lamento comunicarles una triste realidad. La IA llegó para quedarse y es más, va a estar cada vez más arriba. Por lo tanto, nuestro deber como docentes es capacitarnos en lo que los estudiantes van a manejar. Ya no podemos tapar el sol con un dedo y decir la IA no va a existir. Lamento comunicarles que no va a ser así. ¿Ok? Y yo me acordé, de hecho esto fue ¿cómo se llama? Una analogía que hice cuando estaba debatiendo justamente en un curso sobre IA. ¿Se acuerdan que habían antes ascensoristas? Que los ascensores tenían ascensoristas, y uno le decía, voy al 10, otro voy al 8, y un señor sentadito, ¿cierto? El ascensorista ya no existe ese oficio.
¿Por qué? Porque el ascensor se hizo más simple, el ascensor se hizo más frecuente, las personas no necesitan a nadie para que les marque un número, ¿ok? Por lo tanto, no nos quedemos siendo el ascensorista, ¿ok? La invitación es que la IA nos tiene que ayudar a mejorar nuestras experiencias educativas para que nosotros llevemos el control de esto, ¿ok? Y también hacer alfabetización a nuestros estudiantes y también indicarles cuando algo está mal hecho, porque la IA se equivoca, ¿ok? Así que esto también hay que darle harta vuelta, no solamente en un rediseño de simulación en esto, ¿ok? Entonces, primero, la IA no es la tecnología, es una herramienta de codiseño pedagógico. Y eso es lo que quiero que ustedes queden súper claros después de esta clase. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos queda una guía antes y cómo nos queda una guía después. ¿Ok? Muy bien. Voy a salir de acá. Dudas, preguntas, comentarios. Los escucho. Yo creo, ¿Alguien? Marisol, que, que bueno, todo lo que hemos venido conversando con la profesora Leslie, con la profesora Ilse y hoy contigo van de la mano en esto que decía también la Marce, como en este cambio de paradigma que tenemos que tener tanto docentes como estudiantes. O sea, avanzar hacia ese razonamiento clínico implica romper los esquemas tradicionales que traemos nosotros por formación y que también tenían nuestros estudiantes hoy en día. Nos ha costado mucho que incluso se empapen con lo que nosotros declaramos como modelo educativo de un estudiante que si bien es el centro del aprendizaje, él es protagonista de ese aprendizaje y entender que él en el fondo tiene que tener esa característica de ser proactivo, de ir siempre un poco más allá, de que este profesor no es el profe que a lo mejor estábamos acostumbrados que en el fondo somos un vaso y me llena de agua, sino que en el fondo también nosotros cómo le ayudamos en ese proceso de aprendizaje. Y veía la pregunta que decías tú, que de repente cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en esta fase uno específicamente tiene que ver con eso, como que siempre llegan esperando que me digan qué hacer, como el miedo a que a lo mejor al temor a equivocarse, porque obviamente tenemos una cultura que es muy castigadora, que destaca mucho el error. Entonces también en ese sentido cómo ir avanzando. Y bueno, lo hemos venido conversando en estos 3 días de cómo hacemos ese cambio, del por qué tomar esta decisión, que a lo mejor si me equivoco, que el error también es una oportunidad de aprendizaje y que no tiene nada malo. Entonces, en Excelente. eso un poco solamente. Súper excelente. Y en el fondo, qué bueno que se equivoque con nosotros, ¿ok? O sea, es que eso es lo que nosotros buscamos, porque sería muy penoso que en simulación clínica yo retara a alguien. O sea, de verdad, si alguien, ¿cómo es posible que hagas esto? Qué terrible, porque es un ambiente seguro, protegido, no es de verdad. Y quizás, mira, Entonces, el docente a lo mejor no va a retar, pero también el compañero se ríe, pone caras, entonces también eso tenemos que trabajarlo, porque finalmente, claro, nosotros como profesores no lo vamos a retar, pero los compañeros se rieron. Entonces ya automáticamente el que tiene también una personalidad que a lo mejor no es tan extrovertido, no es tan seguro, no confía tanto en sí mismo, claramente le va a costar entrar en este proceso. así es. Bueno, no sé si quiere, alguien me quiere pasar una guía suya. Noto reticencia en el grupo. A ver, ¿nadie quiere? Jorge, Tengo una aquí a mano. ¿Te puedo subir el chat o por correo? solo mire, sí, mándala. Voy a tratar de subirla en el chat. No sé si está ya Sí, descargado. acá está.
Ya. Muy bien. Vamos. Oye, mientras la abres, bueno, hacer algunos comentarios respecto a lo que preguntabas, a esta confección de guía o tal vez lo que uno le pueda encontrar de bueno o malo, o errores. Es que en general yo la guía no la encuentro mala. Yo creo que el proceso ha sido el complejo, ¿ya? O sea, hicimos unas guías en tiempo récord, siempre sobre la marcha. La mayoría de nosotros, los que no ocupábamos el centro de simulación, utilizamos las guías de laboratorio que teníamos previas y simplemente las reestructuramos, o sea, como que copiamos y pegamos lo que teníamos como guía de laboratorio y lo transformamos en guía de simulación. Entonces eso evidentemente genera errores, pero si uno lo analiza por el funcionamiento, para nosotros cumple, ¿ya? Entonces, eso es como lo más complejo y evidentemente la persona que confeccionó esta guía no es experto en simulación. Eso por lo menos es lo que nos pasó en varias de las carreras. No somos expertos en simulación, tratamos de hacer lo que nos indicaron o lo que nos indicó el que nos indicó. ¿Ya? Porque de repente, claro, yo recibía la información y yo se la daba al profe para que él pudiera confeccionar algunos de estos elementos. ¿Ya? Entonces, claro, estamos hablando de guías que son confeccionadas por personas que no son expertos en simulación, en este nuevo paradigma, en esta nueva forma, y uno hace finalmente lo que entendió. ¿Ya? Así que por eso estas instancias son tan productivas, tan positivas. Así que eso quería comentar mientras descargaba la guía, para rellenar, diría yo. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, acá voy a compartir Jorge. Ya, esta es una guía de simulación docente biomecánica. ¿Se está viendo? Sí se ¿Sí? ve. Ya, Sí, perfecto. Entonces, taller 5, cinemática lineal, articulación de hombro. O sea, yo no entiendo nada de esto, ¿ok? Ustedes me tienen que explicar. Tengo esta actividad, ¿cierto? Y tengo aprendizaje esperado, indicadores de logro, ¿cierto? Perfecto, análisis, tengo una historia, ¿ok? Y todo lo que yo esperaría que observación, evaluación y evaluación, ¿cierto? Eso sería el caso clínico. Entonces, cuando yo hablo de Levitt-Jones tiene siete grandes fases, ¿ok? Y la octava es la reflexión. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esto de acá, voy a copiar, permiso. Voy donde mi amigo ChatGPT. Acá está mi caso clínico, ¿cierto? Lo copié tal cual. Entonces, el prompt. ¿Qué le podríamos poner al prompt? Soy docente de kinesiología, ¿sí? Ya, ayúdenme. Va muy bien. Asignatura Claro, biomecánica de segundo año. No es tan avanzado. ya es para estudiantes de segundo año, ¿cierto? Necesito un escenario de simulación clínica, ¿cierto? ¿Ok? Con esta información, y que la estructures con las fases de razonamiento clínico de Levitt-Jones. Lo que más me gusta de este chiquillo es que me entiende a pesar que tengo disgrafia, que invierto las cosas. Así que muy bien. Listo. ¿Algo más, Marisol, Jorge? Marisol, Dime. será necesario poner, mira, ahí en el chat alguien coloca que podríamos poner que es en contexto de educación chilena. Perfecto. Es en Chile. Sí, eso, muy bien. Ponle que es Laudalba, si es que ya te reconoce. Claro. ¿Quieres que suba? ¿Hay algún manual ministerial o hay algo? Por ahí dice que es el de la asignatura de biomecánica, porque esto es como fisiología articular. ¿Ya? ¿Y tienes material de eso? ¿Tienes algún paper, algo? O sea, la literatura, ¿cómo se llama? Los libros que son de bibliografía, referencia bibliográfica. Sí. Ya, a ver, Entonces, quiero que por la te bases, biomecánica, según lo que quiero dice que te base, ¿qué libro? Donald Newman.
tal como suena, Donald, como el pato Donald, Donald, ¿ya? ¿sí? Newman. Newman con N, doble N final. Ok. Ya, ¿algo más? Ya, después le podemos seguir hinchando. ¿Sí? Ya, No, ¿estamos? no sé si decía ¿Ya? que era de la asignatura de biomecánica, por ahí. Ah, segundo año. ¿Le pusimos, no? No. Sí, No, no dice. en el segundo. Ya, biomecánica. Démosle. Donde cambia un poquito, Ya, exacto. vamos a ver, po. Y no se me cambia un poco, considerando que igual, porque no. Entonces, quedó. Ya, perfecto. Listo. Acá está la fase de Levi-Jones. Entonces te mando todo esto. Mira, cáchate lo que hizo. Escenario de simulación clínica, segundo año, análisis hemático y funcional complejo articular del hombro, basado en modelo de razonamiento clínico de Levi-Jones, simulación de Donaldson-Newman. ¿Sí? A ver, información general del escenario, te da aquí una estructura, ¿ok? Modalidad de simulación clínica, el contexto, competencias que puedes desarrollar, aprendizaje, la fundamentación, la descripción en la que tú nos pusiste, Juan Pérez, 35 años, motivo de consulta, historia clínica, información, ¿cierto? Conducta del paciente, respuestas esperadas, si el paciente pregunta, ¿cierto? Ahí tienen las preguntas, qué recursos necesarios debiera tener para ese escenario, ¿cierto? Lo cual es muy bueno para los coordinadores del centro de simulación, así no andan rabiando, ¿se dan cuenta? Ahí todo el mundo está feliz, ya. ¿Y qué más nos dice? Medidas de seguridad, contexto Chile, seguridad de las manos, seguridad del paciente, aquí habla de evitar movilización dolorosa forzada, suspender maniobra ante dolor intenso, seguridad del entorno, ya. Y ahora se puso más quisquillosa y me dice, vamos con la fase Levi-Jones. La primera es considerar al paciente. Que yo lo que espero, ¿cierto? Que se presente, que verifique for y observe el movimiento global. Recoge información. Ya, información disponible. Yo estoy, chiquillos, de verdad, para mí es chino mandarín esto. Ya, disminución Súper de la simple, oye, abducción. solo para contextualizar, esa parte, solamente mover el hombro, que el hombro hace flexión, extensión y nada más, no tiene ninguna ciencia más que eso. Ya, Es bastante muchas inicial. gracias. Sí, es que tiene tantas letras, palabras difíciles que ya. Entonces, aquí recoger información. Lo que lo que yo le subí al ChatGPT me dice, ok, entonces es esta la información que debiera. Este sería el hallazgo esperado. Procesar la información. Tiene que procesar y llegar a esto. ¿Qué preguntas gatilladoras pudiesen ayudar para que el estudiante hiciera para llegar a esto? Identificar problemas, ¿cierto? Acá tenemos los problemas que se pueden identificar, los objetivos que puede plantear, qué debiera hacer el estudiante, ¿ya? Y evaluar los resultados. Y la reflexión, y acá te aparece, ¿cierto? Reflexión del proceso, qué observaron, qué les hizo sospechar alteración, gleno, humeral, reflexión sobre la acción, transferencia clínica, y qué debiera ser nuestro rol de docente facilitador, y la pauta de evaluación sugerida, ¿ya? Acá te dice, yo te sugiero esta pauta, ¿ok? Observa compensación del movimiento, identifica alteraciones, relaciones, y acá te dice logrado en desarrollo no logrado. Pero yo le puedo decir, sabes que necesito una pauta de cotejo con descriptores más claros, ¿cierto? Y acotados, por ejemplo. Estoy inventando. Y ahí me decís, ya, ok, ahí tienes tu pauta. Listo. Y ahí tiene el puntaje. Entonces, presentación del paciente, descriptor observable, seguridad, observación funcional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que yo empiezo a tener un chat con esta inteligencia artificial y empiezo a ver qué cosas puedo modificar para generar un escenario que me lleve a lo que yo quiero y además al estudiante tiene algo muy significativo. ¿Qué es lo significativo? Que yo al estudiante le doy una estructura, ¿ok? Paso uno. ¿Qué es el paso uno?
me presento con el paciente, le pregunto cómo se llama, ¿cierto? Hago esto, veo si viene con alguien, red de apoyo, viene solo, viene acompañado. Eso es majadero y suena majadero, pero llega un momento que el estudiante ya lo hace y empieza a razonar después qué información necesito para llevar al siguiente nivel, ¿ok? Entonces ahí tenemos un caso con un escenario de segundo año, ¿se dan cuenta? Francisco nos dice, ChatGPT y Gemini permite la creación de asistentes. Efectivamente, tú puedes tener un chatbot donde le subes el material y puedes chatear con el chatbot. Notebook LM también permite creación de cuadernos para evitar la alucinación. Súper de acuerdo, ¿ya? Así que, muy bien, gracias Francisco por esa cooperación, ¿ok? Ya, de lo que vamos viendo, ¿qué les está pareciendo? Comentarios. ¿Por qué no nos dijeron esto antes de hacer la guía? Es una maravilla, la verdad es que te va saliendo y tú dices, yo ahora necesito que es, no, yo quiero una rúbrica, no, ahora quiero una rúbrica con 5 puntos. Era súper No, fácil hacer esto entonces, po. sí, es que Había que ser más vivo, Jorge. No quería sé, ya mencionar algo que las pasamos por guía, pero nunca eran. No, está bien. Sorry, sorry. No, pero en el fondo, como Bueno, pero dice ahora se Marisol, viene hay el que ir segundo haciendo semestre, Jorge. hay que ir haciendo como juego con la IA y pidiendo, ajustando. Incluso uno podría ponerle cuáles son, por ejemplo, los aprendizajes esperados que tenemos asociados, qué dice nuestra planificación para ir ajustando. por ejemplo, si yo les digo, ¿a qué les digo con nutrir? Por ejemplo, a ver, déjeme ver, no sé, quiero un ejemplo muy, a ver, ¿qué puede ser? Profesora, una preguntita. ¿Se puede Dígame. crear también presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint que sean, no sé, pedirle que sean cerebralmente amigables? Lo que pasa, a ver, PowerPoint en ChatGPT te lo hace, pero es muy básico. El PowerPoint te lo hace, pero es como súper simple, es bien fome, no es nada del otro mundo. Para eso hay otras inteligencias, ¿ya? Por ejemplo, el Notebook LM te hace unas cosas maravillosas, una infografía increíble, ¿ya? Lo que te decía ayer, profesor, Notebook KLM, esa es una muy buena página, ¿ya? Pero como ChatGPT para PPT es como que no funciona mucho. Pero el cuento está en que cuando nosotros diseñamos escenarios, se dan cuenta que aquí la inteligencia artificial te apoya, pero no es que tú eres el que construye el escenario. Y tú quieres llegar al diseño, ¿cierto? Para un razonamiento clínico, ¿ya? Y yo acá, tú tienes la guía de cirugía, ¿sí? Si me la puedes mandar, porque ahí hay un ejercicio súper entretenido, que ahí el profesor Brian Blanco hizo algo muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que las guías tienen que ser operador independiente. ¿A quién me refiero con esto? No sé si le ha pasado, pero dependiendo de quién aplique la guía, es lo que le exige al estudiante, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una guía que está basada en razonamiento clínico, que tiene etapas y que están declaradas esas etapas, ¿cierto? Todos aprendemos de una forma más estructurada y no se genera esa ansiedad de, a ver, todos hemos pasado como cuando el docente, o sea, el estudiante te dice, ¿cómo le gusta a usted, profe? ¿O no? ¿Cómo le gusta a usted? Ya, es porque obviamente no hay una estructura. En cambio, cuando hay una estructura, no hay cómo le gusta a usted, sino que es efectivamente, ¿cierto?, que se hace de esa forma. No sé, una con actor, parece que era una vía de obstrucción intestinal, parece. ¿Sí? Ya. Mándame el chat porque esa es una bien interesante para que la veamos y que se construyó también en base a esto. Ya, hasta el momento. Marisol, Dígame. perdón, que se me vino a la mente algo, una duda. ¿Qué sucede cuando tenemos dos grupos en paralelo y uno funciona súper bien y el otro funciona mal? ¿Cómo los ¿En qué equiparamos? sentido? En que En no el diseño, avanzan, en que no estudian para llegar a en la aplicación de los diseños
porque el diseño es el mismo para los dos grupos, pero hay veces que tenemos grupos que no estudian, no se preparan, no enganchan con la simulación, por decirlo de alguna forma, y otro, el grupo paralelo es todo lo contrario. ¿Cómo podemos equiparar Mira, eso? la verdad es que cuando los estudiantes llegan sin estudiar, uno sigue con su simulación. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es que el estudiante solo se dé cuenta que el perjudicado es él, no tú como docente. Y yo creo que de nuevo volvemos a la mirada paternalista. Es como cuando dicen, es que tuve que nivelarlos y tuve que hacerles unas clases porque no entendía. Pero perdón, eso ya lo tienes que saber. Yo parto de aquí para adelante. Si tú no lo sabes, tienes que hacerte cargo. Y todos los docentes, todos, y me incluyo, hemos pecado de volver atrás, de no entendió o ya, es que no estudió. Tenemos que volver a hacer un repaso. Entonces, obviamente, Notebook LM, mira, ese que puso ahí el profesor arriba, Notebook KLM, ese, gracias. ¿Ok? Así que yo creo que es empoderar al estudiante. Yo creo que eso es lo que nos está faltando. ¿Y por qué? Porque el fondo de esto, si bien nuestro aprendizaje está centrado en el estudiante, no hay que perder algo que es más allá, que nuestro propósito no está en la universidad, nuestro propósito son los pacientes que van a atender a nuestros estudiantes. Yo creo que cuando uno no pierde ese foco, va por buen camino. Es decir, yo si bien mi vida está centrada en el estudiante, la verdad es que yo estoy formando a personas que van a trabajar con personas fuera. Entonces, cuando yo tengo esa mirada, no me pongo tan paternalista, porque resulta que ese estudiante está en condiciones de atender a alguien. Entonces, yo creo que ahí hay que empoderar al estudiante y hacer esa transferencia activa. Creo que por eso digo que es un cambio paradigmático. Y como buen cambio paradigmático va a ser difícil, pero obviamente que estamos en construcción, ¿ya? Así que eso, ¿subiste No. Sí, la subí al chat. Hablando un poco de lo que decías tú, Marisol, es súper importante y bueno, como centro de simulación de repente lo vemos que hay veces también que la guía está un poco clara, que de repente llegan docentes de afuera a realizar la simulación y no tienen ni idea de lo que están haciendo, porque la guía no especifica lo que se tiene que hacer. Entonces, mientras la guía sea lo más clara posible, va a ayudar a que todas las simulaciones, ya sea acá, en La Serena, en Antofagasta, Chillán, sean iguales. Y eso ha sido súper difícil como hacer entender a los docentes, porque de repente decían, ya, pero yo sé lo que voy a hacer en simulación, pero el docente quizás que está en Chillán no es experto en el tema. Por lo tanto, todos tienen que tener claridad del taller que van a realizar y que especifique qué es lo que la información que le quieren entregar al estudiante y qué es lo que el estudiante tiene que hacer. Y también es súper importante que hagan reuniones de equipo. Si ustedes saben que de repente hay, no sé, docentes que no son de la misma, que son honorarios o que van a ir solamente a hacer el taller, la idea es que se reúnan previamente con ese docente para que quede bien claro cuáles van a ser las temáticas. Y también ustedes como algunos docentes que están de planta. Muchas veces yo entiendo que no hay tiempo como para las reuniones, pero de verdad que es súper importante. Hemos trabajado con algunos docentes haciendo reuniones de equipo y nos ha resultado mucho mejor. Siento que se ha llegado como al objetivo de lo que se quería realizar en el taller, independiente de que estén en salas completamente diferentes. Lo que pasa es que le llegó, ya sé lo que pasó. Espérame. Es que lo tengo como alguien directamente, pero no es para alguien directamente, es el chat de todos. Ahí está. Ahora lo cambié. Le había llegado a la profesora Ilse directamente y nada que ver. Ahí se está subiendo.
Marisol, estás muteada. Ahí me dice nada. Muy bien. Ya, aquí estamos. Bueno, acá está, ¿cierto? Las guías con varios casos clínicos, ¿cierto? Y el material y todo. Y aquí aparecen, miren, aparece, el doctor Blanco lo hizo con el modelo de Levitt-Jones, donde consideración del paciente, qué cosas para él es importante este caso y qué criterios declarados, ¿cierto?, como descriptor tendría que tener para aplicar y decir que efectivamente cumplió la fase 1 de Levitt-Jones, que era consideración del paciente. En recolección de información también, qué información era importante para poder procesar, ¿cierto?, la información. Identificación de problemas, se dan cuenta que aquí hay una estructura. Entonces, cuando nosotros hacemos debriefing después, tomamos esto y el docente con esta pauta va a poder tener claridad, ¿cierto?, de cómo lo va a hacer. Entonces, si yo tomo este caso, por ejemplo, y me voy a ChatGPT, vamos aquí, copiar, voy a ChatGPT, este es un caso, ¿cierto? El caso, y lo quiero en fase de Levitt-Jones, como pauta de cotejo, por ejemplo, ¿ok? Obviamente le puedo dar más instrucciones. Eh, Acá tenemos cierto caso 1 y aquí nos va dando todo lo que podemos tener, ¿ya? Eh, Consideración del paciente. Y aquí hay cosas re importantes, y se los digo porque la inteligencia artificial no es tan inteligente, es porque te dice consideración del paciente. El criterio reconoce la gravedad progresiva. Descriptor observable, identifica distensión y dolor. Y acá quiero ser súper así concreta y yo creo que la Denise también podría aportar harto aquí. Denise, así te quiero ahí que nos des tu opinión. Cuando me dicen identificar distensión y dolor, para mí son dos cosas distintas. No puede estar en un descriptor, porque ¿qué pasa si identifica solo dolor? O identifica solo distensión, o identifica ambas. ¿Qué es lo que tú quieres como diseñador? Y es por eso que cuando hacemos escenarios mirando razonamiento clínico, tienes que tener mucha claridad de los descriptores que estás diseñando, ¿ya? Porque efectivamente, cuando se empiezan a mezclar muchas cosas en un solo descriptor, tú dices, ¿cómo el estudiante va a razonar si finalmente no le puedo dar una retroalimentación porque no sé en qué cosa está fallando o no? Denise. Sí, en general ese es uno de los eh, errores más frecuentes tal vez en las listas de cotejo, en las pautas de evaluación de las guías, porque no está bien detallado, está mezclado. Y ahí la idea es que, y también un poco como a veces se trata como de abarcar mucho. Entonces a veces es mejor simplificar el escenario y dirigirlo hacia ciertos objetivos y no que tenga que hacer todo, 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 porque si se hace todo, 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 también es una lista de cotejo interminable que tampoco es posible de realizar en el tiempo. Entonces, priorizar, a lo mejor en el primer escenario, en los primeros semanas, el foco es la anamnesis, a lo mejor después, semanas siguientes, el foco es la evaluación y después el tratamiento. Entonces, tal vez ahí priorizar y ordenar también la solicitud, lo que se le pide a los estudiantes. Muy bien. Gracias, Denise. Profesora Ilse. Sí, totalmente de acuerdo con lo que plantea Denise y eso lo hemos estado, eh, digamos, revisando cada vez que tenemos en nuestras manos pautas o rúbricas, porque la tendencia, incluso en los formularios en que se le pide opinión a los estudiantes o a cualquier persona, la idea de en una misma pregunta abarcar dos o más elementos que indudablemente, tal como se decía hace un instante, no sabemos finalmente a qué apunta la respuesta, porque A puede ser correcto, B puede ser incorrecto y C más o menos. Entonces lo lógico es, aun cuando aparezcan tres preguntas, separarlas. El A, el B y el C de tal manera que cada uno de esos elementos tenga su respuesta. Y eso tenemos que ocuparlo siempre
ya sea para un cuestionario, puede ser para una prueba. Lo importante es que el estudiante pueda razonar en torno a un elemento y no a varios simultáneamente para la reflexión final. Eso no va. Perfecto, muchas gracias, profe Ilse. Entonces, recuerden que la inteligencia artificial uno la nutre. Yo acá puedo, ¿cierto?, añadir fotos y archivos, es decir, yo puedo subirle algún documento, la normativa AJA, la guía mensal, puedo subirle programa de la asignatura, puedo subir lo que yo quiera. Y le digo, en base a esto que te acabo de subir, necesito que construyas un escenario que tenga esta finalidad, ¿cierto? Y en base al modelo de razonamiento clínico, en este caso de Levitt-Jones. Y obviamente, hazme una pauta, hazme una rúbrica, vamos viendo paso a paso y qué cosas se requieren. Entonces, cuando uno tiene claridad dónde ir, sabe qué tomar, ¿ok? Y obviamente la inteligencia artificial es, como les decía, una herramienta más de trabajo. No es el que hace el trabajo. El que hace el trabajo es el docente experto, el que sabe cómo nutrir una inteligencia artificial, el que sabe dónde sacar la información. Tiene que tener paraguas siempre. ¿Qué es lo que te protege? ¿Qué es lo que para ti es indispensable que el estudiante sepa? ¿En base a qué? ¿Qué evidencia? Todas esas cosas son importantes cuando uno construye escenarios, ¿ok? Así que, en honor al tiempo, vamos a hacer aquí un pequeño debriefing. Recordemos que el debriefing es el core de la simulación clínica de alta fidelidad, es donde nosotros hacemos una reflexión crítica de lo que sucedió, ¿cierto? Y obviamente yo aquí les traje algunas preguntas y quiero que por favor que conversemos de esto en estos minutitos que nos quedan para que sea más productivo. Este es el debriefing de esta actividad, ¿ok? ¿Cómo cambian ustedes esta mirada al usar un modelo de razonamiento clínico? Cuando le damos estructura, comentarios. Hay muchas personas en esta clase, así que necesito... Aquí los escucho. La profe Ilse tiene la ¿La manito profe Ilse? levantada. ¿Perdón? ¿Profe Ilse tenía usted la mano levantada o se le quedó levantada? No, quedó levantada porque lo había levantado cuando pedía la palabra para intervenir en relación a la multiplicidad de ítems dentro de un mismo. Ah, perfecto. Ya, entonces, el resto, tengo al doctor Jerez, está Gabriel, está Marco Antonio, está Bastián, Roberto, Noemí, Iris, Danais, hay mucha gente. Entonces, la pregunta es si cambió en algo el tener esta mirada de usar un modelo teórico. Esa es la primera pregunta. Sin duda que sí cambió porque el hecho de tener un modelo teórico nos va ajustando en una dirección que nos permite orientarnos no al azar, po, y que en el fondo estamos tomando el control nosotros y no otros respecto a lo que queremos encontrar. Perfecto. Entonces, tenemos que usar modelos teóricos. Eso es súper importante, no es azaroso. Aquí hay una estructura, ¿ya? Así que eso es lo primero. Eh, ¿Qué decisiones creen ustedes que tienen que hacer ahora, después de este taller, con sus guías? Ahí hay varios directores de escuela acá. Doctor Jerez. Está muteado, doctor Jerez, y está hablando. ¿Sí? Ahora sí. Ya. No, no, no. A ver, yo lo que hice mientras la escuchaba, profesora, hice con una guía personal chiquita, Ujú. hice el proceso de ingresar a Gemini y le pedí que hiciera un rediseño usando los criterios de Levitt Jones. ¿Ya?
Se llama Tracy, entre otras cosas, ¿ah? Es una mujer. Tracy, ¿es mujer? Sí, Sí. sí. Eh, ¿Cómo se llama? Un homenaje, digamos, ¿ah? Hay personas muy inteligentes, mujeres. ¿Ah? Yo no sabía, yo pensé que era hombre y era es Tracy Leverett Jones. Bueno, quiero resumir un poco. Lo interesante es que le puse una guía de control sano del escolar. ¿Ya? Ujú. Y le pedí que me rediseñara la guía y obviamente que integró muchas cosas, pero entre las cosas más importantes que yo destacaría es que la guía previa que yo tenía era una suerte como de checklist, ¿ya? Los chicos tenían que medir antropometría, entonces tenían que medir, pesar, y después iban a calcular el estado nutricional. Por otro lado, tenían que evaluar la visión. Entonces, aparecía la guía personal previa como una cosa en que, claro, le hacían evaluación, sí, entonces decían 20-20, listo, pum, lo anotaban como un checklist, ¿ya? Pero finalmente no había ningún razonamiento clínico, había solamente una suerte de hacer procedimientos y de incorporarlo a una tabla de procedimientos relacionada con el control escolar. Y cambió totalmente la visión desde el momento que inicia, me hace una conceptualización de lo que yo le estaba pidiendo y me dice que pasamos entonces a hacer un razonamiento que incluye la actitud que pueda tener la madre con respecto a las cosas que uno le va a comunicar, eh, le agrega temas de seguridad en el examen del niño, se está haciendo el control, es decir, muchas cosas, muchas cosas. Sería como muy extenso, pero una cosa muy interesante que yo me llevo un poco para la casa de esto, es que en el fondo estos criterios, digamos, le ponen al estudiante la posibilidad de reflexionar sobre lo que está haciendo, en el fondo. Lo que está haciendo de manera, así como, por decirlo, automática, le agrega todo un proceso de reflexión profunda sobre lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuál es la importancia de lo que está haciendo y hacia dónde va y cómo comunicarlo después, posteriormente a la madre. Eso. Buenísimo. Qué bueno. Pero carita feliz para el doctor Jerez que hizo el ejercicio, ¿ah? Así que muy bien. Por ahí está Felipe, parece. Sí, la verdad que justo iba a mencionar lo mismo que Eduardo Jerez mencionado de la integración al utilizar la IA, el razonamiento clínico de Levi Jones, esa es como, iba a mencionar eso como el gran cambio que está sacando en relación a la sesión. De no solo usar la inteligencia artificial en hazme el escenario, sino que necesito que agrega esto y la integración del razonamiento clínico. Eso justo me quitó las palabras. Ya, buenísimo. Esa es la idea. Aparte que tú le puedes decir, quiero que sea con medidas de seguridad, de acuerdo a esta normativa, ¿cierto? Con tal cosa, con tal otra, y empiezas a hacer un escenario mucho más real porque vas integrando otras cosas, ¿ok? Así que eso es súper relevante. Dice, pero encontró que tiene una escuela real para medir y pesar. No lo tenemos con, escolares acá en el centro de simulación. No podemos tener niños. Si quiere esa pregunta, Noemí. Eh, ok, ¿qué decisiones creen que tienen que tomar ahora como equipos de trabajo? Yo creo que eso también es interesante. Aquí igual tenemos hartos directores, directoras. Eh, yo creo ahí, Marisol, bueno, también lo mencionaste tú, lo mencionó Dani, respecto de hacer como estas reuniones, por ejemplo, conversar con nuestros docentes que tienen asignaturas con simulación clínica, cómo ha sido el proceso, qué han observado, revisar nuestras guías en función de estas nuevas
como estructura que tú también nos mencionas, cómo las podemos mejorar en esto que así como tenemos en la otra asignatura, estos ajustes microcurriculares, también cómo hacer mejoras en nuestras guías de simulación, entendiendo que hemos ido avanzando en lo que dijo en su minuto Jorge, desde que partimos haciendo guías, cuando no tenemos todas las herramientas para poder hacer guías de simulación clínica. Entonces creo que hacer revisiones, trabajos en equipo, como escuelas, los distintos equipos dentro de las asignaturas, a lo mejor los 4 docentes que van a hacer la asignatura de, no sé, en el caso de nosotros, trastorno del lenguaje niño, conversar, socializar, entendemos todos lo mismo, porque si no lo que decía Daniela, que finalmente está una guía, pero el otro docente que lo tiene en la otra sede a lo mejor no conoce quizás como ese protocolo, no entendió algo, entonces cerciorarnos de que la información es clara y para eso las habilidades comunicacionales, la comunicación tiene que ser efectiva, es decir, que lo que yo quiero transmitir, todos lo entendimos iguales, porque si eso no está pasando, significa que no estoy siendo claro con la información. Sí, me parece muy buena tu reflexión. Profesora, Dígame. que quería responderle a Noemí cuando pregunta si teníamos un paciente. La guía esta es una guía que aplicamos en un colegio donde hacemos la práctica de los alumnos de cuarto año. ¿Ya? Los alumnos de cuarto año no tienen todavía posibilidad de ir a un CEFAM a hacer atención médica y en su reemplazo tenemos una práctica clínica en un colegio, supervisado obviamente por una monitora que es una enfermera y ella hace control sano en el colegio con los escolares, tienen consentimiento informado de los padres y todo eso. Claro, por eso cuando estas guías son para aplicarlas directamente en el campo clínico, digamos, que pasa a ser también un escenario, entre comillas, de simulación protegido, porque en el fondo ahí la profesora está marcando, digamos, un poco la ruta de que se mantengan todo lo que corresponde a la dignidad, derecho del paciente y toda la cosa. ¿Ya? Perfecto. Sí, qué buena aclaración. Bueno, solamente para ir cerrando, cosas importantes, el razonamiento clínico es una competencia fundamental, crucial, dificilísima de adquirir, por lo tanto tenemos que trabajarla desde el día uno, porque se integran todos los conceptos, conocimientos teóricos, prácticas deliberadas, ¿cierto? Y simulación clínica es una estrategia que aporta, como tantas otras más, al desarrollo del razonamiento clínico y la toma de decisiones que está involucrada en el razonamiento. ¿Ya? Es decir, no todo, por decir, no hay receta de cocina. Si usted deja al estudiante le da un conflicto cognitivo, es evidente que tiene que tomar decisiones distintas si cambia el entorno, por ejemplo, o cambia el tipo de paciente, o cambia el tipo de medicamento. ¿Ya? Y es eso a donde los docentes, con nuestra expertise, nos empezamos a transformar en grandes diseñadores de experiencias educativas y no perder tiempo en lo que la inteligencia artificial te puede apoyar en 2 segundos, porque tú tienes claro con dónde quieres ir, pero la inteligencia artificial te puede apoyar y ayudar a hacer esto mucho más expedito y fácil, y no quedarte entrampado en escribir, ¿cierto? Pero tú tienes que tener claro qué es lo que quieres lograr. Mi consejo, ingeniería inversa, que es donde quiero llegar para empezar, qué es lo que necesitan mis estudiantes, siempre ver de manera progresiva el currículum, cómo vamos articulando, ¿cierto? Las asignaturas y también las asignaturas que coexisten en el mismo nivel. Hay asignaturas, ¿cierto?, que no repiten el mismo contenido, por ejemplo. Entonces, la discusión colegiada es algo que se plantea como una necesidad para poder, ¿cierto?, tener currículum que respondan a un desarrollo de razonamiento clínico. Así que eso es súper importante. También solo decirle que la inteligencia artificial acelera las tareas, no reemplaza al docente bajo ningún punto de vista, pero sí lo apoya y podemos hacer grandes cosas si sabemos utilizarla bien y nutrirla bien. Y también apoya cuando podemos alfabetizar a nuestros estudiantes, ya que la van a utilizar igual, pero que la utilicen de buena manera. Así que eso es re importante. ¿Cómo cambia el rol del docente? Es un cambio paradigmático. Tenemos que tener claro que somos facilitadores del aprendizaje de otros, ¿cierto? Salimos de este rockstar, de este protagonismo, para ser un facilitador activo que diseña experiencias de aprendizaje, ¿cierto?
para el logro de competencias y la más grande y que involucra muchas cosas es el razonamiento clínico. Y obviamente la expertise va a ser que tomemos decisiones sin teniendo buena calidad, sin tener esta dependencia tecnológica extrema, ¿cierto? Porque para eso somos expertos en lo que hacemos, tenemos nuestro bagaje y podemos aportar lo nuestro. Y obviamente manteniendo la inteligencia artificial donde tiene que estar, como una ayuda, ¿ok? No como la protagonista de la historia. Así que eso. Yo quisiera agradecerles para finalizar, ya que estamos en la hora, agradecerles la participación de todos ustedes en este curso cortito pero intenso de razonamiento clínico. Esperamos que haya cumplido su expectativa y que finalmente les entreguemos algún tipo de herramienta o ideas o un momento para que puedan ustedes rediseñar lo que están haciendo. ¿Ok? No sé si está la profesora Ilse por ahí para que nos dé unas palabritas. Sí, Está la... estaba conectando el micrófono. Eh, sí, Marisol, en primer lugar, agradecerle a todos los presentes el interés que han tenido en este tema. Eh, Indudablemente que este es como el primer paso para entrar en un camino que es bastante más largo, pero por algo hay que empezar. Y de esa misma manera quería recordarles que esto va a quedar grabado y que sería muy conveniente que, tal como lo dije ayer, le invitaran a sus colegas, a sus compañeros de trabajo dentro de las asignaturas, dentro de las distintas carreras, para que lo revisaran y lo hicieran tal como ustedes lo han hecho acá, aun cuando no va a ser sincrónico, pero igualmente tiene todos los contenidos y les sería igualmente válido si acaso nos mandan las tareas que les hemos indicado. Por lo tanto, estamos dispuestos a... Supongo, estoy tomando aquí la atribución sin preguntarle a Marisol, que en una nueva oportunidad nos volvamos a encontrar, a lo mejor con otros interesados, para que haya un mayor beneficio para nuestros alumnos. Yo creo que con la sesión de hoy día de Marisol quedó muy claro que hay una serie de vacíos que va a haber que llenar de alguna manera, aunque sea con pildoritas como las que hemos entregado en estos 3 días, de tal manera que se optimice estos centros de simulación y, lo más importante, se optimice la docencia a nuestros estudiantes. El centro de simulación es un medio, es una herramienta, y los docentes también somos facilitadores. Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente que todo lo que hagamos como perfeccionamiento nuestro va en beneficio de los estudiantes, aun cuando de repente nos saquen un poquito, digamos, de nuestro entorno de paciencia, pero bueno, es lo que hay y hay que tratar de trabajarlo lo mejor posible para poder entendernos con las nuevas generaciones. Solamente eso. Y muchas gracias a Marisol porque ella ha facilitado, ha sido un motor entusiasta de este curso. Lo mismo que Leslie, que lamentablemente tuvo que retirarse porque tenía clase a la 1. Así que un abrazo a cada uno y feliz fin de semana. Muy bien. ¿Está Marcela también? Bueno, agradecer primero que nada la instancia, las precisiones muy interesantes. Vamos con harta tarea. Muchos de nosotros empezamos planificando sin tener las nociones básicas a lo mejor para hacerlo, y ahora nos queda la tarea de revisar y de estructurar a lo mejor nuestros días. Pero no me quería ir porque me saltó una duda con lo último que dijo el doctor Jerez, que él tenía una guía de simulación, pero que iba a un colegio. Entonces no me queda claro si eso es simulación, porque estoy evaluando a niños reales. Entonces, eso ya no sería simulación. Lo que pasa es que ahí están usando
una guía, ¿cierto?, con razonamiento clínico, pero aplicado en un contexto de tutoría clínica, ¿ya? Y si bien no es simulación como tal, es tutoría clínica, el mismo instrumento te puede servir para ambas cosas, ¿ok? Entonces, creo que es bien interesante, porque si tú le enseñas de una forma en un lado y después aplicas lo mismo en campo clínico, tienes una transferencia mucho más lineal. Entonces, es eso lo que está haciendo el doctor, ¿ya? Ya, lo que pasa es que lo mencioné así, porque yo efectivamente lo tengo así, pero yo para eso no tengo una guía de hecho en el Master 5 dice salida a terreno solamente, no dice nada más, porque eso está Pero programado ahí sería bueno que tuvieras una pauta, pues tú, y no si pauta dentro de tu actividad, ya dentro entonces de ocupa. En el fondo yo creo que es súper interesante generar la coherencia. Si vamos a hacer razonamiento clínico, hacemos razonamiento clínico siempre. Sí, de todas O maneras. sea, creo que eso, si se instala, está muy bien instalado. Así que la verdad es que yo me voy muy contenta con este curso. La verdad es que creo que logramos harto, mucho más de lo que pensamos. Y como bien decía la profe Ilse, están todas las cosas en la plataforma. Eh, y por favor participen entregando las tareas, ¿cierto? Y para ser certificado. Así que eso, nos vemos pronto, esperamos en otra ocasión. Seguramente que les vamos a mandar un cuestionario muy breve para que nos den su opinión respecto a esta actividad. Es súper importante que la encuesta se encuentra en la misma plataforma, ¿ya? Así que yo ahí les voy a decir cómo entrar, ¿ok? Porque es tabula sola, ¿ok? Así que Gracias. eso, ya, porque estén muy bien. Muchas gracias. También, Adiós. Que tengan Chao. un Gracias. buen descanso. Nos Buen vemos fin de luego. semana. Gracias. Adiós, adiós. Chao, muchas Adiós. gracias. Hola, muchas gracias. Buen fin de semana a todos.